En este vídeo vamos a hablar sobre la teoría del balance tecnohumanitario, tal como lo concibió Jacob Nazaretian y como lo explica en su libro Futuro no lineal. Nazaretian es un científico ruso de origen armenio que vivió entre 1948 y 2019. Estimamos que aporta ideas muy interesantes y originales, diferentes de lo que solemos escuchar en nuestra área cultural. Nazaretian es uno de los fundadores de la megahistoria. La megahistoria trata de comprender la historia cósmica, terrestre, biológica y humana como un mismo proceso evolutivo, con leyes y tendencias que la atraviesan desde el Big Bang hasta nuestro momento histórico actual. En todo este proceso se dan etapas jalonadas por crisis catastróficas que se resuelven con un nuevo salto evolutivo. Al estudiar la historia humana, considera que la reducción de la violencia ha sido una condición para que las diferentes sociedades y culturas hayan podido sobrevivir. Nazaretian quiere estudiar científicamente la evolución de la violencia a lo largo de la historia y para eso necesita cuantificarla objetivamente de alguna manera. Y toma como referencia el número de muertes violentas en un siglo, incluyendo tanto las muertes en guerras o las represiones políticas como los campos de concentración, y la violencia cotidiana en todos sus aspectos: asesinatos, peleas, ajusticiamientos dentro de las familias, etc. La suma de todas estas muertes, dividida por el número de personas que aproximadamente han vivido durante ese siglo, nos da el coeficiente de derramamiento de sangre que hace posible comparar diferentes siglos o franjas históricas. Comprendemos que estas frías estadísticas pueden resultar un poco macabras, pero nos ayudan a comprender de dónde venimos y a dónde vamos. Al aplicar este método al siglo XX, nos encontramos con que la suma de muertos de todas las guerras, junto a las víctimas de la represión política, más una estimación de asesinatos cotidianos, da en total 500 millones de personas, considerando las estimaciones más abultadas. Como durante este siglo han vivido aproximadamente 10.000 millones de personas, el coeficiente de derramamiento de sangre sería del 5%. 500 millones son muchos muertos, y las dos guerras mundiales, los campos de concentración, los bombardeos con armas nucleares nos han llevado a sentir el siglo XX como el tiempo más cruel de la historia. Sin embargo, si miramos al siglo anterior, encontramos muchos menos muertos por conflictos bélicos en Europa, pero seguramente en las guerras coloniales murieron más personas. Es difícil hacer una estimación sobre los muertos en las colonias porque en general no se tienen datos fiables. Los muertos de otras razas y pueblos no contaban entonces y de hecho en las estadísticas que se hacían sobre cualquier tema solo contaban los blancos. Por otro lado, no se tiene en cuenta el descenso de los asesinatos cotidianos que ya diversos autores como Pinker han cuantificado. Nazaretian relata cómo en el siglo XIX, en Rusia, era posible azotar a una joven campesina en una plaza pública sin que nadie pusiera objeciones, o como en Londres estaba prohibido pegar a la esposa más allá de las 9 de la noche por no molestar a los vecinos, o como en California se estipulaban las recompensas por cada cabellera de indio asesinado, según fuera hombre, mujer o niño. Es decir, se consideraban normales cosas que hoy nos escandalizarían. Sería un buen ejercicio buscar cada uno en su ciudad o país de residencia cómo hace un siglo o dos se daban cotidianamente violencias inadmisibles en este momento. Hoy tenemos una expectativa moral mucho más alta. Somos más sensibles a la violencia y eso nos hace sentir que es mayor que antes, cuando realmente hay menos. Es lo que se llama aberración retrospectiva, alimentada también por la cadencia continua de las noticias de sucesos violentos de todo el mundo. En resumen, en contra de lo que podríamos pensar,
Seguramente en el siglo XIX murió más gente violentamente que en el XX, en números absolutos. Pero si ponemos ese número de muertes en relación con la población total, el porcentaje sería varias veces mayor en el siglo XIX. Y si ya hacemos la comparación en lapsos de tiempo más amplios, la evidencia es abrumadora. En las tribus paleolíticas era normal la muerte violenta y, de hecho, muchos tipos de lo que hoy consideraríamos asesinatos se consideraban correctos o convenientes. En el gráfico de Keeley se muestra una comparativa de muertes violentas de varones adultos en diferentes tribus paleolíticas y en la Europa del siglo XX. Al comparar diferentes momentos históricos entre sí, se va dibujando un patrón común. Si una sociedad no avanza tecnológicamente, posiblemente no tenga recursos para afrontar las adversidades. Pero con el avance tecnológico de una sociedad, aumenta también su poder destructivo. Si este poder no es compensado por mecanismos de regulación cultural, se produce la destrucción de los recursos naturales y finalmente de la propia sociedad. Por ejemplo, en la fase final del Paleolítico se dispone de nuevas armas como el arco, que permitía matar a distancia. En esta época se produce la desaparición de la megafauna en varios lugares habitados por los sapiens. Hay indicios de matanzas que excedían con mucho las necesidades de alimentación de los cazadores. Esto hace que los recursos terminen por escasear. Con nuevas armas y menos recursos, las tribus acaban destruyéndose entre sí. Así, el auge tecnológico nos ha llevado en varias ocasiones históricas a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la guerra. Hemos sufrido diferentes crisis causadas por nosotros mismos y aquellas sociedades que no han sabido balancear el progreso técnico con un progreso moral o humanitario, que no han sabido compensar el auge de la fuerza con sabiduría y conciencia moral, han perecido víctimas de su propio poder. Por el contrario, las tribus, sociedades, naciones o imperios que han logrado controlar la violencia, que han logrado un progreso humanitario suficiente, han pervivido. Las tribus paleolíticas que cuidaron de sus personas enfermas, ancianas o con carencias, aumentaron su diversidad interna en cuanto a diferentes funciones y habilidades, y al final compitieron con ventaja sobre otras más crueles que sacrificaban a los débiles. Es decir, pervivieron las comunidades que aprendieron a colaborar, cuidar de todos sus miembros e integrar la diversidad. Así se va produciendo a lo largo de la historia una selección de las sociedades más equilibradas y no de las que tienen más fuerza bruta. Visto así, aquellos que opinan que ahora somos más violentos que los hombres de las cavernas pueden opinar porque se equivocan, porque si fuera cierto, no habríamos sobrevivido como especie. El resultado de estas sucesivas elecciones somos nosotros. En el denostado siglo XX han aparecido muchos elementos esperanzadores que no habían existido antes. Por primera vez aparecen alianzas e instituciones internacionales cuyo propósito no es unirse contra otros países. Ecologistas, pacifistas y movimientos sociales globales buscan el progreso y los derechos humanos para todos. Muchas personas se responsabilizan de la vida y el bienestar de otros seres humanos que pertenecen a otra cultura, raza, país o continente. A principios del siglo XXI se han dado índices de muerte por asesinato que nunca en la historia habían sido tan bajos. En el año 2000, y según datos de la ONU, murieron por muerte violenta unas 500.000 personas, cifra menor incluso que el número de suicidios. Nazaretian plantea que en este momento histórico las generaciones actuales van a decidir si, ante las amenazas destructivas de las nuevas tecnologías, damos un salto evolutivo de nuevo o si tomamos una dirección destructiva.
Tratamos de entender qué escenarios del desarrollo de la civilización terráquea puede esperar y cómo eso depende de lo que hacemos hoy. Cómo eso depende de las generaciones de hoy, la generación más significante en toda la historia de la humanidad, de toda la historia en la Tierra, porque la intriga de millones de años de la evolución en la Tierra se resuelve de tal o cual manera en los próximos decenios. Estamos en una época singular, pero ese es un buen tema para otro vídeo.